Muy buenos días, reciban un muy cordial saludo y un fuerte abrazo. Y doy muchas gracias a Dios porque en este jueves nos permite continuar con nuestra serie de meditaciones acerca del Sermón del Monte. Y les invito ahora para que pongamos nuestra atención en los versículos del 15 al 20 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que dice de la siguiente manera: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La semana pasada hablamos de la sutileza de los falsos profetas, que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero que interiormente no son sino lobos rapaces. La realidad es que los falsos profetas parecen ser verdaderos profetas y los lobos vestidos de ovejas parecen ovejas, y no podemos distinguirlos a simple vista. Por lo que en este pasaje nuestro Señor Jesucristo cambia la metáfora de un lobo que puede utilizar un vestido de oveja a la metáfora del fruto de un árbol. Y enfatiza este punto diciendo que los falsos profetas se pueden reconocer por sus frutos. Y aunque podemos equivocarnos y confundir a veces un lobo con una piel de oveja, no podemos cometer el mismo error con un árbol. Y esto lo encontramos en el versículo 16 que dice: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y esto es un hecho, ya que las hierbas nocivas como los espinos, los abrojos, de ninguna manera pueden producir frutos comestibles como las uvas o los higos. Y aunque el tipo de árbol determina el fruto, es decir, una higuera da higos, una vid da uvas, existe también la posibilidad de que un buen árbol dé buenos frutos y un mal árbol dé frutos malos. Y por ello Jesús en los versículos 16 y 20 hace hincapié dos veces diciendo las palabras: por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cuáles son estos frutos? El primer tipo de fruto por el cual los falsos profetas revelan su verdadera identidad es por el carácter que tienen, la conducta que muestran. Así, cuando vemos en un maestro la mansedumbre, la humildad de Cristo, su amor, su paciencia, su bondad, su benignidad, su dominio propio, tenemos razones para creer que Él es un verdadero profeta y no un falso profeta. Un ejemplo, por ejemplo, de los malos frutos es cuando predominan más las obras de la carne en ese maestro, en especial enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, que de acuerdo a Gálatas 5:20 son los frutos de la carne. Y en estos casos tendremos toda la razón para sospechar que el profeta es un impostor, sin importar lo pretencioso de sus demandas y sus títulos académicos. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión se dirigió a los fariseos y les dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34 al 36, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Miren ustedes, cuando el apóstol Juan escribió a las iglesias de Asia que habían sido invadidas por falsos maestros, les advirtió lo siguiente en 1 Juan 4:1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero a estas pruebas morales
añadió una prueba doctrinal. Y el versículo 2 dice: en esto conocer el Espíritu de Cristo, de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Miren, lo que hay en el corazón de una persona se muestra, se revela por las palabras que utiliza. Así como el árbol se conoce por su fruto. Lo que el hombre piensa, eso viene a ser. El hombre actúa como piensa. En otras palabras, manifestamos inevitablemente lo que somos y creemos. No importa el cuidado que tengamos, en un momento u en otro se manifestará. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta a esta pregunta es que la verdadera fe cristiana produce una forma característica de vivir. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo que cada vez está más claro que los principales enemigos de la fe cristiana genuina no son los que están persiguiendo en forma agresiva al cristianismo o prohibiendo en forma abierta su enseñanza, sino más bien los que poseen un cristianismo falso y espurio. Vayamos ahora al versículo 17 que dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ningún árbol puede ocultar por demasiado tiempo su identidad, ya que tarde o temprano su fruto lo delatará. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Hay personas que, aunque aparentemente no tienen algo específicamente malo, se percibe que hay algo básicamente malo en ellos. Se nota que toda su perspectiva es secular y no espiritual, que si bien nunca hacen nada totalmente mundano, toda su actitud es mundana. El elemento sutil en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo es el hecho de que hay árboles que parecen completamente normales, pero no producen necesariamente un buen fruto. Ciertas manzanas pueden tener un aspecto muy bonito, pero en cuanto comenzamos a comerlas, se ve que están malas. El peligro es que algunos parecen ser cristianos y no son cristianos en realidad. Es decir, alguien puede hablar de una forma bonita, adecuada, aparentemente vive bien, pero es un falso profeta. Un árbol puede producir buen fruto y otro fruto malo. Lo que se llama fruto malo no quiere decir completamente podrido, significa de mala calidad, o sea que no es bueno. Y lo que nuestro Señor destaca aquí es que podemos tener dos árboles, quizá idénticos en su aspecto, pero el fruto que dan es totalmente diferente. Y uno se puede comer y el otro no. Ahora vayamos al versículo 18. Dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y la palabra utilizada en el texto original en griego y que se traduce como fruto es carpón, que en griego se refiere no solamente a la fruta en el sentido de una naranja, una pera, una manzana, un mango, sino que también es el grano de avena, de trigo o de maíz. Y el fruto tiene que ver con poner en práctica las normas y pautas que hemos estado estudiando en el Sermón del Monte. El árbol bueno da frutos buenos. No puede evitarlo. Tiene que darlo, es normal para él. Miren, el hombre que ha nacido de nuevo posee la naturaleza divina en sí mismo, ya que ha recibido el Espíritu Santo. Y se pueden apreciar en él los frutos del Espíritu que se describen en Gálatas capítulo 5, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y una de las características es su mansedumbre. Esta persona es humilde. Nuestro Señor nos recuerda en este pasaje que si alguien no es humilde, hay que tener mucha cautela con él. Es decir, puede ser alguien que va vestido de oveja, pero no es verdadera humildad, no es verdadera mansedumbre. Dice el pasaje, este mismo versículo: todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Y esto concuerda con las palabras de nuestro Señor Jesucristo que pronunciará en el día del juicio, que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 22, que dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que indica que habrá hombres que habrán hecho cosas sorprendentes en su vida, pero ellos mismos nunca cambiaron. Finalmente Dios, como juez, claramente dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Concluyo, esta metáfora es un recordatorio solemne de que existen falsos maestros en la iglesia, que debemos mantenernos en guardia. La verdad que predicamos es importante porque es la verdad de Dios, edifica la iglesia de Dios, en tanto que los errores doctrinales son diabólicos y destructivos. Si nos preocupa la verdad de Dios y la iglesia de Dios, tendremos que tomar en serio esta advertencia de Cristo para identificar a los falsos profetas. Si el árbol es bueno, el fruto también lo será por necesidad. Las pautas ético-morales del Sermón del Monte son el nuevo sistema de valores que tenemos que aplicar a los maestros de hoy en día para ver si son falsos o verdaderos maestros. Si no encontramos este fruto, los maestros examinados posiblemente son lobos rapaces y no ovejas. El obispo Ray lo resumió bien. Dijo: la sana doctrina y la vida santa son las dos marcas de los verdaderos profetas. Termino con las palabras del versículo 20, que son las mismas del versículo 16, y que nuestro Señor Jesucristo las repitió para que no las olvidáramos. Así que por sus frutos los conoceréis.